A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Uno de los grupos vulnerables reconocidos por la Constitución ecuatoriana son los pacientes que sufren enfermedades catastróficas no transmisibles. Según nuestro marco institucional, estas personas son grupos de atención prioritaria y el Estado debe garantizarles el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. En este grupo se incluyen a todos quienes han recibido un trasplante, entre ellos el de riñón. Y a pesar de lo establecido en la Constitución, muchos de ellos han tenido que sortear la pandemia con escasez de medicinas y en el contexto actual deben también afrontar las consecuencias de un sistema de salud que no satisface sus necesidades. Entre el año 2007 y 2019 se realizaron 6.134 trasplantes de órganos y tejidos. La cuarta parte de estos fueron renales. Y hasta dicho año, el 91% de los ecuatorianos mantuvo su condición de donante. Tomando en cuenta que aproximadamente 30.000 personas padecen enfermedad crónica terminal en el país, este es un problema que merece la atención de las autoridades, considerando que, de acuerdo con un estudio de la revista médica Voz Andes del año 2019, el trasplante representa menores costos para el sistema público de salud en comparación con la diálisis peritoneal y renal. Para hablar de esta situación actual de los trasplantados renales y sus necesidades, he invitado a José Camino Carrera, quien es miembro del colectivo de trasplantados renales de la ciudad de Quito. Muchas gracias por acompañarme, José. No, gracias a usted, Marjorie, por esta oportunidad que nos da para expresar nuevamente la inquietud, los inconvenientes, los problemas, los anhelos de mejora que tenemos trasplantados en general en todo el país. No solamente somos los de Quito, ¿no? Somos trasplantados Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Cuenca, etcétera, 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 ¿no? Afectados por un sinnúmero de problemas, de inconvenientes, entre ellos, uno de los tantos problemas es la falta de medicina, cierto es, pero la situación viene desde otros ámbitos también, la atención médica, por ejemplo. Las citas médicas para atención a los trasplantados, por ejemplo. La atención para exámenes de laboratorio, etcétera. Son una serie de situaciones que se han venido acumulando en el transcurso de los años hasta llegar a un estallido total en esta época que lamentablemente las consecuencias son bastante graves. Así es. José Camino es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Fue presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador en el año 2008 y miembro del directorio de la institución por varios años. Recibió un trasplante renal en el año 2013 y desde el año 2019 trabaja con otros trasplantados renales para vigilar el cumplimiento de lo que establece la ley en beneficio de este grupo. Desde el año 2020 ha hecho pública la desconformidad con la falta de medicinas en el sistema público de salud para los trasplantados renales. Le agradezco, José, por acompañarnos el día de hoy y quisiera preguntarle desde una perspectiva médica, ¿podemos conocer elementos técnicos que se relacionan con las enfermedades que requieren un trasplante?
Estas se relacionan directamente, sí, con las enfermedades crónicas no transmisibles, mismas que requieren una atención y cuidados diarios para sobrevivir. Nos gustaría conocer desde su experiencia, José, como paciente además, cuáles son los cuidados que un trasplantado debe recibir y si tiene usted alguna cifra aproximada de cuánto cuestan las medicinas y chequeos médicos para una persona que recibió un trasplante. Bueno, en realidad un problema para un trasplante renal se origina en varias cosas. Por ejemplo, una persona con diabetes, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión grande, o así, son más propensos en un problema renal que a su vez puede recaer luego en un trasplante o tiene que recaer en un trasplante renal para que su salud mejore. En mi caso particular, yo tuve hipertenso, yo fui hipertenso y eso me acarrió pues que en algún momento tuviera que someterme a un trasplante renal, con el peligro de que si no lo hacía pues mi vida corría peligro, como la de muchos otros trasplantados que también están en la misma situación. El problema se agrava luego del trasplante porque en realidad en el país no existen políticas de salud o no existe una política de salud que regule una función posterior de un trasplantado o un paciente, un enfermo en general. Son procesos esporádicos, son procesos fragmentados que no llevan a nada. Entonces, en nuestro caso de los trasplantados, en general, trasplantado renal, trasplantado hepático, trasplantado de córneas, etcétera, son esfuerzos dispersos que se hacen. En el caso de nosotros, los trasplantados renales, si bien en un principio, luego del trasplante, ya en el proceso de recuperación, existe una atención prioritaria, digámoslo así, con la atención de vida, medicinas, etcétera, pero luego como pasa el tiempo y como que el sistema de salud tiende a olvidarse un poquito. Pero José, ¿usted tiene alguna cifra aproximada de cuánto cuestan las medicinas y chequeos médicos? Bueno, depende, porque nosotros medicina indispensable, debemos de utilizar de por vida. Por ejemplo, hay trasplantados renales que utilizan una medicina que se llama ciclosporina. La ciclosporina, la de marca o la original, que es la recomendada por los médicos. Esa está en un costo aproximado de 350 a 300 dólares la caja, de 60 unidades. Una caja de Verolimus, asimismo de original de marca, está en alrededor de 250 la caja de 30. Luego hay otros compañeros que utilizan tacrolimus, por ejemplo, o micofelonato, que están en el mismo nivel de precio de las que le he mencionado. Hay la medicina genérica también, que nos da ahora cuando hay. Nos dan cuando hay. Pero esa es un poco más barata, no se diga barata, un poquito más barata, nada más. Pero esa genérica, los mismos médicos que nos siguen el tratamiento, el control, luego posterior al trasplante, ellos no recomiendan la medicina genérica. Pero nosotros tenemos que adaptarnos a la situación económica, básicamente. Entonces, los que pueden, o los que podemos adquirir particularmente medicina, debemos la medicina genérica,
lo hacemos, pero Marjorie, un 80% de es gente humilde, es gente que no está en capacidad de adquirir medicina. Bueno, y sobre una mensualmente, Marjorie, déjeme terminar, mensualmente, una persona que no recibe del Estado, sea del Seguro o del Ministerio de Salud Pública, no recibe su medicina, debe estar gastando siquiera entre $600 y $700 mensuales. Dese cuenta lo que le menciono a una persona que es de escasos recursos. ¿De dónde tiene? O pierde el órgano o pierde la vida. Así de crudo es la realidad. Claro, sí, es realmente una situación muy difícil, pero eso por el lado de las medicinas, y como lo habíamos mencionado al inicio, los trasplantados renales son un grupo especial de protección por parte del Estado. Entonces, el sistema de salud pública tiene esta obligación de atender los casos, y en la ciudad de Quito existen algunas casas de salud estatales que tienen la unidad de nefrología, y en algunas de ellas, no en todas, se realizan trasplantes renales. Desde su perspectiva, ¿cómo es la atención en los hospitales? ¿Cómo fue la atención en el hospital donde, por ejemplo, usted se realizó el trasplante, tanto en la operación como en el seguimiento de su caso? Y usted debe conocer quizá experiencias de sus compañeros, de si tuvieron una experiencia similar a la suya. Mire, hay que decirlo franca y sinceramente, la atención, el ingreso, digamos así, el ingreso para un tratamiento de un tratamiento renal, por ejemplo, sí implica ciertos problemas. Cierto es, sí implica ciertos problemas. Problemas administrativos más. Pero una vez que se logra ingresar, yo le hablo por el caso del Seguro Social, que yo me hice el trasplante en Andrade de Marín. Una vez que se ingresa al hospital, la atención es de primera categoría. Los médicos son de primera categoría. La atención de médico, de enfermera, es estupenda, es estupenda. Hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero claro, una vez trasplantado también nos hacen el seguimiento. Puede ser mensual, bimensual, trimestral. Hacen el seguimiento, el control a cada persona. Pero ahí como que comienza ya a fallar un poquito la situación. Sí teníamos ciertas prioridades, por ejemplo, en el Hospital Andrade Marín, los trasplantados. Por ejemplo, una atención prioritaria en la consecución de citas para atención en otras patologías. Pero eso va cambiando y ahora ya somos otros pacientes como cualquier otra persona. Entonces, ya nos dan, por ejemplo, nos dan una cita cada 3, 4 meses, no en el Hospital Andrade Marín, sino en otro sitio donde haya un médico. Entonces toca ir, por ejemplo, al dispensario de Cotocollao, o toca ir al dispensario del o al dispensario del centro. Entonces es un problema porque, dése cuenta, muchas personas ya son o somos mayores de edad, y aún exigir que vaya a atención viviendo, por ejemplo, en el centro norte de Quito, ir a recibir atención en el sur de la ciudad. Entonces, una persona ya le vuelve problemático el asunto. Antes la atención teníamos en el mismo hospital, pero ya no. Yo no sé cuál es el pensamiento, cuál es el criterio de las autoridades de la salud para tomar estas decisiones, que yo sí las considero equivocadas. De acuerdo, y desde hace varios meses hemos podido ver en la opinión pública cómo varios grupos de trasplantados han hecho sus inquietudes justamente por este tratamiento y por la falta de medicamentos, que como indicamos en un inicio existen varias medicinas, y ya nos comentó nuestro invitado que pues a veces no hay o son genéricos, no tienen acceso, son demasiado caras, ¿verdad? Y es un cuidado diario y pues también estos chequeos periódicos.
pero ¿algún medicamento en particular? ¿Qué medicamentos han sido los más escasos en este tiempo? Y si se les está suministrando las medicinas a los pacientes oportunamente, sea de una o la otra, y cuál es la respuesta que han dado las autoridades a la problemática de las medicinas. Yo diría que no es una respuesta nada adecuada. No sé eficiente. Pero sé que, por ejemplo, el problema de la provisión de medicinas no viene desde ahora. No, esto viene ya de mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás viene esto. Se agrava en el gobierno de Moreno, ¿cierto? Se agrava en el gobierno de Moreno y en el gobierno actual de Lazo no ha habido una solución definitiva. Ha habido ofrecimientos. Cierto es que ha habido ofrecimientos, pero de ofrecimientos no, una persona no vive, ¿no? Entonces, nosotros hemos recurrido a tantas instancias, Marjorie, a tantas instancias para que nos ayuden, para que vean la realidad de los trasplantados, la realidad de los pacientes, no solamente de los trasplantados, de los pacientes de cáncer, de los pacientes con VIH, etcétera, etcétera. Pero no hemos tenido respuesta alguna, en absoluto ninguna respuesta. Nos han recibido, hemos conversado, nos hemos quejado, nada. Hemos hecho plantón, hemos ido a medios de comunicación, hemos hecho marchas, nos hemos ido a plantar frente al Palacio de Gobierno, nada. Hemos realizado acciones de protección, nada, en absoluto, en absoluto. Ahora, mire, se habla desde el año pasado, se viene hablando sobre la provisión de medicinas a través de farmacias privadas, pero caemos en lo mismo, ofrecimientos, pero no hay nada concreto. Y hablando un poco de su activismo, me dice que los han recibido, que los escuchan, pero sin duda pues siguen sin tener respuestas, ¿verdad? Y quisiera saber qué otro tipo de necesidades adicionales tienen los trasplantados renales en este tiempo que no han sido tampoco escuchadas, y si ha sido socializada con ustedes las iniciativas del sistema público de salud que mejoren o que intenten mejorar la calidad de vida de quienes han recibido un trasplante renal. Nosotros hemos sugerido o hemos aportado, por ejemplo, para la nueva ley de trasplantes. A los trasplantados nos quisieron excluir en cierto sentido en la ley, porque hay criterios, por ejemplo, que dicen que como ya nos trasplantamos y no tenemos absolutamente ningún problema, somos unas personas nuevas y como personas nuevas, perfectos, estamos perfectos, dicen. La realidad dice lo contrario. Entonces, hemos pedido a la Asamblea Nacional que nos ayuden, a ciertos asambleístas, que nos ayuden en la nueva ley de trasplantes. Nos hemos dirigido a usted nos recibió y nos ayudó también en el asunto este. Pero no hay nada en concreto, Marjorie. Yo no sé. Mire, aquí en el Ecuador hay el INDUD, el Instituto Nacional de Órganos y Trasplantes, etcétera, etcétera. Se supone que es el órgano estatal que nos cuida. Uh-huh. En absoluto no hay nada. Ni siquiera, perdón, el INDOT ni siquiera tiene un dato exacto de cuántos trasplantados hay en el país. ¿Esta institución es la autoridad, digamos, competente? ¿Existe algún comité que esté en constante contacto con ustedes para verificar el avance en el cumplimiento de la ley o de los compromisos y del estado de los trasplantados? El INDOT debería cumplir esa función, pero no cumple una función. Nosotros tuvimos una reunión con el director del INDUD, apenas se posicionó el nuevo director, ya hace más de un año. Igualmente, los ofrecimientos fueron varios, pero nada de nada. Ya les digo, ni siquiera tienen un registro de cuántos trasplantados hay en el país.
Debería segmentarse cuántos trasplantados renales, cuántos hepáticos, cuántos de córneas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un dato exacto. Entonces yo me imagino que al no tener, como no tienen un dato exacto, entonces tampoco tienen la capacidad para hacer un seguimiento y para establecer procesos o sistemas que ayuden al Estado en el país. De acuerdo. Estimado José, me gustaría que para concluir y con base en su experiencia, escuchar unas palabras suyas sobre la importancia de la donación de órganos en nuestro país. ¿Usted cree que, exceptuando las motivaciones de conciencia, por supuesto, todos debemos ser potenciales donadores de órganos? Es muy importante esto, lo que usted menciona, es muy importante. La gente debe tomar conciencia de lo vital que es la donación de órganos. La ley es muy clara y dice pues que uno cuando va, por ejemplo, a cedularse o a renovarse su cédula, debe expresar su aceptación o no sobre ser donador. Tiene que ser donador. La donación es el donar un órgano es dar oportunidad de vida a otra persona. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que cuando una persona fallece, son varios los órganos que se pueden donar a otra persona y esa otra persona puede tener vida. Y yo sí, en los foros que he estado, siempre he hecho el llamamiento a la ciudadanía a que apoyen, a que donen sus órganos. Que hay mucho perjuicio, obviamente, acá en el país, todavía persisten infinidad de perjuicios culturales, sociales, religiosos, pero eso se debe dejar a un lado y pensar en que donar es dar oportunidad de vida a otra persona. Le agradezco mucho, José, por contarnos su experiencia y darnos su punto de vista. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. La salud es un derecho garantizado para todos los ciudadanos, pero se debe hacer énfasis en la atención de los grupos vulnerables. Sin duda, atravesamos un serio problema en nuestro sistema de salud y esperamos que las autoridades solucionen los problemas de nuestros ciudadanos, sobre todo de quienes más necesitan de la atención estatal para garantizarles una vida digna. Donar un órgano siempre será una de las manifestaciones más grandes de humanidad y amor. Quien dona, da y recibe vida, permite a alguien más mejorar sus condiciones de vida y recibe la gratitud eterna de quienes logran trascender lo material hasta la esencia de nuestra existencia. Espero que les haya sido de su interés este programa. Soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.